Hola a todos nuestros inversionistas, soy Carolina Ortegón, gerente de inversiones de Scandia Fiduciaria. El día de hoy me acompaña Diana Romero, quien es la persona encargada de administrar nuestros fondos de inversión colectiva y lo que hablaremos es de las oportunidades y los retos que estamos viendo para la renta fija, no solo en lo que resta del año, sino en los meses venideros. Diana, buenas tardes y ¿cómo estás? Hola, Caro, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Entonces, arranquemos. Nosotros seguimos viendo unas oportunidades muy interesantes en el mercado, no solamente de renta fija local, sino internacional. Vemos una curva de los títulos de deuda pública del gobierno TES muy empinada, en donde la parte media y larga de la curva sigue descontando definitivamente que el gobierno pierde el grado de inversión y por ende los títulos se encuentran por encima del 6%. Y en un escenario con altísima liquidez a nivel global a causa de las políticas expansionistas de los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos y en las diferentes latitudes, seguramente estos recursos en algún momento se van a canalizar a mercados emergentes, incluso lo hemos visto en las recientes semanas. Adicionalmente, vemos que los bonos de países desarrollados ya casi en un 40% se encuentran en mínimos históricos, o al 0% o incluso negativos. Cuéntanos a la luz de esto, ¿qué oportunidades estás viendo en los mercados de renta fija a nivel local y esas oportunidades cómo se podrían materializar en nuestros fondos de inversión colectiva FIC efectivo y FIC multiplazo? Claro que sí, Caro. Pues empezando por el primer punto que tocabas, que me parece muy importante, es el empinamiento de la curva. Para nuestros inversionistas que tengan un poco más de claridad sobre el tema, ¿qué es el empinamiento de la curva? El empinamiento de la curva no es más que una diferencia entre tu tramo más corto y tu tramo más largo de la curva. Entonces, lo que hemos visto es que, como se observa en la sombra grisecita del fondo, vemos que ha habido un aumento de 2.6 veces en el empinamiento de la curva. ¿Esto qué significa? Que en un escenario de estabilidad de tasas, donde tus tasas más de corto plazo ya no van a tener un movimiento fuerte, vas a tener más oportunidades en los nodos un poco más largos. Por ejemplo, si nos enfocamos en la parte de la derecha, vemos que los testos a fija del 22 se ubican en un 2.41% al corte del 30 de noviembre. Pero podemos ver que si nos subimos 2 años más, podemos lograr una mejor exposición por más de 100 o 120 básicos de rentabilidad. Entonces, en este sentido, lo que esperamos es que en un escenario de estabilidad de tasas, los fondos un poco más de largo plazo, como es el PIC multiplazo, podríamos tener un poco más de pick-up o un poco más de rentabilidad sobre la curva soberana. Esto como por este lado del empinamiento, Caro, no sé si podemos seguir a la siguiente diapositiva. En tanto, o sea, tenemos por el lado del empinamiento unas oportunidades. Y adicional a esto, podemos ver que al siguiente año, cuando ya tengamos un poco más de tranquilidad, un poco más de certidumbre sobre las condiciones económicas y sobre la respuesta de las empresas en ciertas, pues en sus balances y en sus resultados, podemos ver que tenemos oportunidades también por spread de crédito. Entonces vemos en estas gráficas de acá vemos una tasa, la línea gris nos representa toda la tasa fija AAA y el resto de los nodos nos representan diferentes calificaciones, ya sean la AA más, la AA o la AA menos. Entonces, con esto podemos ver que tenemos también tanto oportunidades de entrada por el empinamiento como también por los riesgos de crédito que podemos asumir a través de las compañías. Por otro lado, y como lo mencionabas, hay unos mínimos en renta fija, no solo a nivel local, sino a nivel global. En esta parte queríamos concentrarnos y ver cómo ha sido el comportamiento y la evolución de las tasas de política monetaria en los bancos centrales. En esta gráfica tenemos tanto la Fed, que es la gráfica un poco más oscura que se ve, la línea azul oscura, y también traemos el Banco Central Europeo. Ambas, si nos podemos dar cuenta, están alrededor del 0%. Banco Central Europeo al 0% y la tasa media de la Fed al 0.125%. Entonces, con esto podemos ver que realmente cómo ha sido el comportamiento de la curva de rendimientos. Esto afecta a todas las curvas, especialmente en los países desarrollados, que son los que más se encuentran hacia el límite del cero. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una curva de rendimientos de Alemania totalmente por debajo del 0%. Toda tu curva de rendimientos en Alemania, renta negativa. En tanto, Estados Unidos, por ejemplo, lo que podemos ver es que en el plazo a 10 años, unos tesoros a 10 años te están dando alrededor del 1%. En tanto a Colombia, por ejemplo, podemos observar ahí oportunidades, dado que
no sé, unos test del 28 te pueden dar una rentabilidad cercana al 5%. Entonces ahí vas a tener también, vas a ser atractivo para los inversionistas extranjeros, toda vez que ellos también necesitan diversificación en sus portafolios. Esto va unado al tema de la amplitud o la amplia liquidez que hay en el mercado. Esto no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Entonces, aquí también traemos las hojas de balance del Banco Central Europeo y de la FED para el tema de la pandemia. Ahí realmente solo queremos recalcar cómo ha sido la magnitud de este tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, vemos en el 2008 cuál fue el esfuerzo de los bancos centrales para manejar el tema de la crisis hipotecaria. Sin embargo, observamos la magnitud y vemos que es bastante fuerte comparada con el 2008. Entonces, vamos a tener más recursos en el mercado a través de medidas no convencionales de los bancos centrales y adicional a esto, como lo mencionábamos unas diapositivas atrás, unas tasas de rendimiento bastante bajas en el mercado. ¿Esto qué significa? Que vas a tener una amplia liquidez. Tú como inversionista extranjero, vas a empezar a buscar otras oportunidades de inversión que te ayuden a mejorar el rendimiento de tus portafolios. Adicional a esto, también mostramos cuál ha sido el comportamiento de la liquidez en el mercado local. Aquí traemos en esta diapositiva cuál ha sido el comportamiento en las subastas, no solo de deuda privada, sino también de deuda pública. Entonces, en la primera barra vamos a ver, en la primera línea, vamos a ver las subastas de deuda privada. Aquí resaltar los colores verdes, son las demandas realmente de todas las subastas que han habido. Y las líneas grises, las columnas grises son cuáles han sido las emisiones o el porcentaje adjudicado, la participación o la concentración adjudicada. Entonces aquí resaltar que tanto para deuda privada, que es nuestra línea de arriba, como deuda pública, que es nuestra línea de abajo, la línea de abajo solamente de tasa fija, traemos este corte. En lo corrido del año, todos los meses han estado por arriba del 1%. Es decir, si tú salías a mercado, sí o sí, ibas a quedar, tu emisión la iba a captar el mercado. Entonces, con esto vemos que hay una amplia liquidez a través de los mercados de renta fija también local. Bueno, adicionalmente a eso, pues nosotros también identificamos que hay unos desafíos importantes en el mercado de renta fija. Desafortunadamente no son solo buenas noticias, pero sí pensamos que son más las buenas noticias hoy en día que nos indican que nuestros fondos de inversión colectiva continúan siendo una estrategia de inversión muy exitosa de corto y mediano plazo. Uno, como ya lo mencioné en un principio, es la pérdida del grado de inversión para Colombia. Sin embargo, consideramos que esta noticia ya se encuentra muy incorporada en los precios de la renta fija local, tanto de los títulos del gobierno como de sector real y bonos corporativos, lo cual incluso hoy en día, al estar ya descontado dentro de los precios, nos hace muy atractivos, como Diana nos lo mostraba, frente a otras alternativas de inversión que tienen sobre todo los inversionistas internacionales. El comportamiento de la inflación, recientemente hemos visto una tendencia bajista muy importante, muy influenciada por una caída muy importante en los precios de los transables principalmente. Sin embargo, pensamos que en la medida que la dinámica de crecimiento en Colombia se comience a reactivar, esa dinámica sea muchísimo más fuerte, obviamente el tema de precios también comience a ascender. Entonces, ahí tenemos oportunidades en la medida que hemos buscado una diversificación y como Diana nos lo mostrará muy importante en nuestros portafolios, tratando de indexar parte de la posición que tenemos hoy en día en títulos de renta fija atados a la inflación, pero también nos parece que puede ser una amenaza en la medida que esa corrección de la inflación que llegue a ubicarse cercana al 3%, que es el nivel de equilibrio que ha establecido el Banco de la República, sea de manera muy rápida o muy acelerada y que el mercado no lo tenga así contemplado. Y finalmente, otro riesgo que vemos en el panorama es el tema de COVID-19, en la medida que definitivamente, a pesar de que ya no es la misma incertidumbre que teníamos en marzo o en abril, pues sí dependemos que sea muy exitosa el desarrollo y toda la administración de la vacuna y definitivamente pues que no hayan brotes adicionales en las diferentes latitudes. Entonces, estos son los principales oportunidades, retos y desafíos que vemos en el mediano plazo para la renta fija local. Pero ya pasemos obviamente a entrar en materia en nuestros fondos de inversión colectiva. Yo quisiera invitar a Diana a que nos contara cuáles son esas estrategias que se están llevando a cabo en el Fondo de Inversión Colectiva Efectivo el día de hoy, que nos ha hecho
a que efectivamente el fondo tenga un crecimiento durante lo corrido del año, a pesar de estar en una época de pandemia del 59% en activos bajo administración. Comenzamos el año con un fondo con 400.000 millones, pasando después por una crisis muy importante en donde vimos retiros de algunos clientes que necesitaron la liquidez o incluso aquellos que se asustaron en determinado momento por la alta volatilidad de los mercados. Sin embargo, hoy en día estamos cerrando con un fondo por encima de medio billón de pesos que alcanza actualmente un valor de 650.000 millones. Entonces, ahora sí te invito a que nos cuentes esa estrategia y cómo vamos frente a la competencia, a nuestros pares, incluso frente a otras alternativas de inversión que tienen los clientes en términos de vehículos transaccionales como son las cuentas de ahorro. Claro que sí, Caro. Bueno, entonces empezando por el FIC efectivo, primero resaltar que es un FIC que se destaca por ser un fondo conservador, que es un fondo más de conservación de capital, es un fondo transaccional y realmente la composición del portafolio está muy ligada a este tipo de perfil. Entonces resaltar que después de unos cambios en la inflación, lo que hemos visto es bastante volatilidad en los datos de inflación. Lo que hemos tenido es una disminución en la tasa fija del portafolio. Antes estábamos alrededor del 35%, ahorita la hemos estado disminuyendo y ya estamos alrededor del 28% del portafolio. Entonces, aquí destacar que es un portafolio que está tanto en liquidez como en papeles indexados alrededor del 70%, entonces esto hace que sea un portafolio realmente muy conservador frente a la coyuntura con la que estamos. Entonces, eso por el lado efectivo, demostrarles que es un portafolio conservador, la duración no es tan alta, es del 0.5 años, igualmente no tratamos de no pasarnos un plazo promedio de las inversiones superior a 240 días. En tanto a la competencia, Caro, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Aquí resaltar, estos son los datos al 30 de noviembre, entonces aquí tenemos el ranking renta fija pesos de liquidez, este es un ranking que hace CIPIC. Entonces, al corte del 30 de noviembre, Scandia Fiduciaria, con el fondo FIC efectivo, registró una rentabilidad del 1.78%, ocupando el segundo lugar frente a los comparables, y destacar que el promedio de la industria está en 1.41%. Igualmente, aquí nos centramos o nos gusta realmente ocupar las primeras posiciones, pero son en la rentabilidad más de largo plazo, como de la rentabilidad anual. Entonces, en este caso es destacar que el FIC efectivo se encuentra en el primer lugar. ¿Por qué nos gusta concentrarnos en la rentabilidad más de largo plazo? Toda vez que estamos mostrando consistencia en los resultados. O sea, no es un fondo que te está cambiando de puesto o se concentra solo este mes sí voy a estar en los primeros lugares, sino que es realmente de muy largo plazo y la trayectoria en los resultados del FIC efectivo es bastante amplia. Entonces, FIC efectivo en su rentabilidad anual ocupa el primer lugar con un 4.07% frente a una industria en el 3.53%. Aquí igualmente destacar estos son rentabilidades o esta tabla que traemos acá con 13 administradoras, además de otros fondos como es el Fondo de Corredores de Vivienda que está en clasificación de otros fondos en CIFIC, son la rentabilidad de retail. Por otro lado, queremos hacer el seguimiento de rentabilidad versus volatilidad que tenemos para el fondo, toda vez que hemos tenido rendimientos negativos, seguramente en el mes de octubre, que fue un mes bastante volátil, tuvimos bastantes rendimientos negativos. Pero nos empezamos a mirar y empezamos a revisar, ¿es realmente el fondo? Pues se está volviendo muy volátil y al hacer la historia, al hacer un mapeo de la historia, realmente el fondo se encuentra en mínimos históricos, mínimos de una muestra de un año, se encuentra en mínimos de volatilidad. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con enero del 2020? Entonces aquí resaltar cuál ha sido nuestra rentabilidad con un Banco de la República el 4.25 a inicios de año y que hoy se encuentra al 1.75%. Entonces vemos la rentabilidad, va a tener un colchón, por así decirlo, tu colchón de rentabilidad va a ser mucho más pequeño. De tal forma que si vas a tener algunos cambios en las variaciones de las curvas, sean, no sé, 5 básicos, 10 básicos, obviamente ya se van a empezar a sentir más, dado que tu colchón de rentabilidad va a ser alrededor del 1.8%. Entonces esto es como para mostrarles que realmente el fondo no es un fondo volátil, sino que es un fondo muy conservador. Por otro lado, Caro, en la siguiente diapositiva, pues ya empezar a hablar un poco más acerca del FIC multiplazo.
No sé si aquí quieres hacer algún comentario con respecto al FIC Multiplazo. Perdón. Sí, definitivamente sí, ha sido un año bastante exigente, definitivamente tuvimos una crisis muy importante, como lo mencionaba anteriormente, durante el mes de marzo. Sin embargo, el fondo supo capitalizar eso que mencionaba Diana, de ese movimiento tan importante de tasas de interés del Banco de la República. En ese orden de ideas, y como esta gráfica nos lo indica los puntos amarillos, después de tener un mes de marzo bastante crítico, en donde tuvimos unas desvalorizaciones contables del fondo muy importantes, los meses subsiguientes tuvimos rentabilidades de 2 dígitos que no solo lograron recuperar los recursos de los clientes, sino que adicionalmente logramos mantener unas rentabilidades muy por encima de otras alternativas de inversión, donde están las cuentas de ahorro, los CDTs emitidos por los grandes bancos tradicionales y aquellos emisiones o CDTs que también tienen incluso los bancos pequeños de nicho, que muy seguramente se obtienen unas rentabilidades mucho mejores. En lo corrido del año, como Diana nos lo va a mostrar, estamos con una rentabilidad por encima del 8%, a pesar de las desvalorizaciones que vimos en el mes de marzo. Definitivamente eso se ha reflejado en activos bajo administración, en donde nuestros clientes pues han confiado sus recursos a este vehículo de inversión y hemos atraído adicionalmente clientes nuevos. Este fondo comienza el año por debajo de los 200.000 millones y estamos cerrando hoy en día con un fondo cercano a los 280.000 millones de pesos, con un crecimiento del 65% en lo corrido del año. Y otra buena noticia es que tiene un índice de renovación de aproximadamente el 90%. Es decir, cuando se vencen los pactos de permanencia que establecieron cada uno de los clientes al inicio de su inversión, que es 90, 180 días y un año, cuando tienen el vencimiento, en el 90% de los casos se hace una renovación, ya sea al mismo plazo o otro diferente, pero los recursos se mantienen dentro del fondo, dado que el fondo sigue y continúa siendo una alternativa de inversión muy interesante. Como lo decía Diana, hay unas oportunidades muy interesantes en renta fija y un vehículo de inversión y ahorro como este las logra capturar y las ha logrado capturar en lo corrido del año. FIC efectivo, como también Diana nos lo mencionaba, continuará siendo un fondo de mantenimiento de capital y sobre todo con una alta transaccionalidad. Si definitivamente ustedes como clientes inversionistas tienen la posibilidad de mantener los recursos por lo menos 90 días, los invitamos a estar acá en este fondo en donde sí van a ver un crecimiento muy importante del capital y como Diana nos lo va a mencionar ya a continuación, ¿cuál es la estrategia del fondo? El fondo está posicionado para capturar esas oportunidades que vemos y hacer incluso frente a los retos y desafíos que también vemos en el mercado durante los próximos meses. Dianita, entonces te cedo la palabra para que nos comentes cómo estás viendo la estrategia del fondo y cómo las... Así es, Caro. Entonces, pues para comenzar y, por ejemplo, para empezar con los desafíos y cuáles son los retos hacia adelante, vemos que el mercado está descontando hacia adelante una estabilidad de tasas de al menos un año. Entonces estaríamos hablando de que el cuarto trimestre del 2021 estaríamos empezando a tener una diferencia o un cambio en la tasa de Banco de la República. En este sentido, y lo que hemos tratado de hacer y con el fondo, es posicionarnos un poco más hacia papeles indexados, volcarnos un poco más hacia la IBR y un poco más hacia la inflación. ¿Por qué hacia la inflación? Porque realmente, por ejemplo, uno, por cambio y tan solo por datos de base, lo que vamos a tener en el 2021 y lo esperado por el mercado para 2021 es que hay un repunte en la inflación. Todo lo que hemos hecho paulatinamente con el fondo es tratar de posicionarnos en inflación a través de vehículos como la VR y el IPC, papeles indexados a IPC. Igualmente destacar que nuestro portafolio, por ejemplo, está bastante concentrado en tasa fija, igualmente estamos alrededor de un 70% del portafolio y lo hemos venido bajando paulatinamente. Igual destacar que no vamos a hacer la reducción tan fuerte, toda vez que, por ejemplo, hay un diferencial entre tasas, tanto la tasa fija frente a un IPC, realmente la diferencia en TIR es bastante, y ahí tenemos también oportunidades de una mejor causación en el papel. Esto es lo que hemos tratado de hacer en Multiplazo también. Hacia adelante, la idea es seguir haciendo estrategias también en test y aprovechar esas oportunidades de empinamiento de la curva que les mencionamos inicialmente. Adicional a eso, y como les mencionábamos anteriormente, el tema del spread de crédito aquí también en FIC Multiplazo se ha manejado bastante bien. Tenemos ahora una concentración en el rango AA, o sea, esto incluye AA más, AA menos y AA, de un 24%.
Adicional a esto, la porción o la ponderación que tenemos hacia riesgo nación es del 16% del portafolio. Y finalmente, la concentración más amplia que tiene el portafolio es a través de papeles AAA con un 60% de las inversiones. Pasando ya al tema de la competencia, cómo está el FIC Multiplazo frente a otras administradoras, destacamos que el FIC Scandia Multiplazo obtuvo el primer lugar tanto para la rentabilidad mensual como la rentabilidad semestral, con un 9.75 y 9.19% respectivamente. Quiero destacar que la industria ocupa una rentabilidad promedio de 4.87% para la mensual y de 6.11% para la semestral. Al igual que en el FIC efectivo, lo que buscamos en FIC Multiplazo es ocupar uno estar en el top 3, por así decirlo, de las rentabilidades más de largo plazo, como son las rentabilidades anuales. A este corte, al corte del 30 de noviembre, FIC Multiplazo se ubica en la segunda posición con una rentabilidad anual del 8.18% frente a una industria al 6.54%. Entonces, aquí también lo que mencionaba Cari, para destacar cuáles han sido las otras alternativas de inversión, vemos que el FIC Multiplazo, al estar a plazos de 90, 180 y 360 días, lo que observamos es que si tú te vas a un CDT, primero vas a tener una menor diversificación, no vas a tener una gestión activa, y segundo y tercero vas a tener unas rentabilidades mucho más bajas. Lo que observamos, por ejemplo, para una tasa de captación a 90 días en emisores AAA es del 1.80%. Y asimismo, para rentabilidades más de largo plazo, de 360 días, emisores AAA te ofrecen un 2.45%. Nuestras expectativas para el año 2021 para el FIC Multiplazo, pues también aunado a este escenario de estabilidad de tasas, es una rentabilidad promedio del 5%, alrededor del 5%. De acuerdo, Anita. Y aquí quisiera destacar adicionalmente eso que mencionabas de la gestión activa del portafolio, como una gestión activa genera un desempeño superior y en lo corrido del año lo hemos visto. Incluso personas que en el momento de la crisis dijeron, no, me salgo por la volatilidad, me va a un CT al 5, al 6%, el fondo durante el segundo semestre del año lleva una rentabilidad por encima del 8%. Son entre 200 y 300 básicos que esa gestión activa logró generar por encima de una gestión pasiva o individual en 1, 2, 3 activos, como pueden ser 3 CDTs. Nosotros seguimos viendo que este diferencial se puede seguir manteniendo frente no solamente a emisores AAA, sino incluso a emisores con calificaciones crediticias inferiores, bancos más pequeños, más de nicho, emisores menos recurrentes en el mercado, que usualmente tienen un diferencial importante. En el siguiente slide, lo que les quisimos traer es como las principales razones por las cuales vemos que FIC Multiplazo está más vigente que nunca como una oportunidad de inversión y ahorro para los inversionistas de mediano plazo. En mediano plazo hablo incluso de 90 días, que es nuestro pacto de permanencia más corto. Primero, la diversificación que te da un perfil de riesgo moderado, en donde podemos estar en renta fija local o incluso en renta fija internacional con un 100% de cobertura, en donde nos podemos ir a los diferentes tramos de la curva, como nos lo mostró Diana, logrando capturar en donde veamos esas oportunidades de inversión en diferentes indicadores. Hoy en día estamos buscando una diversificación del fondo hacia inflación, incluso en un universo amplio de calidades crediticias, en la medida que veamos un panorama un poquito más claro de lo que va a pasar en la industria bancaria y cómo van a subirse los índices de morosidad y las provisiones que en general los bancos han venido haciendo recientemente. La gestión activa es definitivamente tener un administrador. Ustedes la acaban de conocer a Diana, que es una persona que no solamente está identificando las mejores oportunidades de inversión, sino también administrando aquellos riesgos. Durante el mes de marzo, FIC Multiplazo era un fondo que tenía un mayor riesgo crediticio, incluso lo diversificamos muchísimo más y logramos pues mantener una menor afectación de lo que se hubiera podido tener en ese momento. Y dos, pues es un vehículo de inversión y ahorro definitivamente hoy en día con unas tasas de interés prácticamente en mínimos históricos y un panorama que vemos que eso por lo menos se va a mantener durante un año, pues no se beneficia que el cliente que se mantenga en un perfil de riesgo tan defensivo conservador como FIC efectivo. Si necesito o requiere la transaccional, definitivamente es la solución. Pero si yo no la requiero, no requiero los recursos en 90 días o durante este año o ni en el próximo,
pues sí los invitamos a que diversifique, a que busque un vehículo de inversión que le provea un crecimiento de su capital, que se vaya más a mediano plazo, que pueda capturar esas oportunidades de inversión que definitivamente hoy en día en el corto plazo pues vemos que las tasas se van a mantener muy estables en los niveles mínimos en los que están. ¿Pueden bajar algo más? Seguramente sí, pero vemos mucho más oportunidades en la parte media y en la parte corta. Y continuando para cerrar, en términos de perspectivas de desempeño, y ya Diana nos dio un abrebocas de lo que esperamos para FIC Multiplazo y pues dependerá mucho del monto de inversión y el pacto de permanencia o incluso el horizonte de tiempo que yo permanezca dentro del fondo, pero sí vemos para los próximos meses que el fondo puede estar rentando alrededor del 4,5-5% en términos netos, lo mismo FIC efectivo entre un 1,50 y un 2%. Para FIC efectivo sí le auguro que prácticamente el próximo año nos encontremos aquí. FIC Multiplazo seguramente tendremos algunos meses mejores con unas oportunidades de inversión que nos lleven a rentar alrededor del 6%. Eso dependerá de la dinámica de los mercados y las oportunidades que sigamos identificando y manteniendo. No siendo más, les agradezco mucho su compañía durante la tarde de hoy, incluso durante todo el año el apoyo que nos han dado permaneciendo en nuestros fondos de inversión colectiva. Soy Carolina Ortegón, gerente de inversiones de Scandia Fiduciaria. Nos acompañó esta tarde Diana Romero, administrador de los fondos de inversión. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego.